Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Tenemos las tablas de verdad. La tabla donde este conector lógico significa I, ¿no? La tabla de conjunción. La tabla donde este conector lógico, una V hacia arriba, significa O de disminución. Y la condicional, que a veces ponemos sí o entonces. Con eso lo vamos a reconocer. Y es una flecha. He puesto en verde, he subrayado, ¿no? He marcado, cuando es el caso que es diferente. En la conjunción, para que sea verdad, las dos proposiciones deben ser verdaderas. En la disyunción, deben ser las dos falsas para que sea esto falso. Y en la condicional, por eso ponemos entonces, sí, entonces, para que sea falso hay una opción, solo una opción, que sea verdadero, falso y da falso. Muy bien, acá tenemos la tabla de verdad. Con eso vamos a hacer nuestros ejercicios. Y comenzamos pues con el ejercicio número 5. Dice, determina la tabla de verdad, y me piden esto. Muy bien. Entonces, en esto vamos a dar solución. Esta va a ser la principal. ¿Sí? Esa va a ser la principal. Y vamos a poner acá. Hay dos proposiciones, entonces bueno, PQ. Vamos a volverlo a copiar. Como hay dos proposiciones, recuerda, como hemos visto ahorita, es 2 a la 2, o sea, 4 valores. Entonces ponemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá hay dos matrices secundarias que saldrá de aquí, una matriz secundaria, y de acá, pues, esta irá. Esta de aquí, que es de azul, va a ser la matriz principal. Matriz principal. Simplemente esa será nuestra respuesta. Esa será nuestra respuesta. Entonces trabajemos. Primero acá dice niega P. Niega P. O sea, lo contrario, P. Si era B, B, F, F. Entonces acá pondremos con color rojo. Será F, F, B, B. Muy bien, acá vamos a poner no Q, niega Q. Sería falso verdadero, lo contrario, falso verdadero. Y acá copiamos P, B, B, F, F. ¿Qué va a quedar aquí? Disyunción. Disyunción. Cuando el único caso extraño, o sea, diferente a lo demás, es si las dos son F, vota F. Si las dos son F, vota F. Entonces acá es F. Vamos a ponerlo con rojo. Los otros serían verdaderos. Bueno, esos dos van a hacer que surja la matriz principal, que será nuestra respuesta. Y esa matriz principal es una condicional. Y esa condicional, ¿cuándo es el diferente? El caso diferente. Si es B, comienza con verdadero y luego se hace falso, es falso. Verdadero y luego se hace falso, entonces sería falso. Verdadero y luego se hace falso, sería falso. Muy bien. Bien, hagámoslo. Esos dos rojos son matrices secundarias que van a ir hacia, como ven las flechas, hacia la matriz principal. BF sería falso. BF sería falso. Entonces sería falso, falso, BF, falso, BF, falso, y los otros serían verdaderos.
Pero BF, pero acá es FB. No, no es el mismo. Tiene que ser BF y votar falso. Eso es lo que nos dice nuestra tabla de verdad de la condicional. BF es falso. BF es falso. Muy bien, entonces esta sería nuestra matriz principal, nuestra respuesta. Muy bien, pasemos al ejercicio número 6. Muy bien. Número 6. Termino también, creo. A ver, vamos a ver. Número 6. Nuestro número 6. Dice, si P o Q es verdadero, determina P, Q y Q. Bien, comencemos ahí. Solución. Cogemos esta parte. Este es nuestro dato. Dice que es verdadero. O sea, él dio como respuesta verdadero. Pero como esto viene de una negación, si esto es verdadero significa que este resultado era falso. Si él finalmente era verdadero, entonces viene de algo que era falso. Porque al negarlo cambia el valor de verdad. Entonces era falso. ¿Y cuándo da falso una disyunción? Me voy a mi tabla de verdad. P o Q, ¿cuándo es falso? Es falso cuando las dos son falsas. Ah, ya. Entonces este tendría que ser falso y este falso para que dé falso. Por tanto, P, falso, proposición Q, falso. Ya tengo los valores de P y Q. Ahora sí puedo determinar, ¿no? Determinando que el valor de verdad de quién, de P, Q y Q. Muy bien, vamos a ponerle sus valores. Primero haremos esto. ¿Cuál es la principal? Esta es la principal. Esa va a ser la respuesta. ¿Quién es P? P es falso. ¿Quién es Q? Q es falso. Entonces, esto va a votar falso, falso, condicional. Es un falso, falso. Verdadero. Porque ¿cuándo era falso la condicional? Cuando el primero es verdadero y el otro es falso. Ahí está. Representado de color verde, ¿verdad? Ya. Entonces, falso, falso, verdadero. Muy bien. Y Q era falso. Q era falso. ¿Dónde está? Acá. Esas dos proposiciones, esos dos valores, me van a dar la matriz o la respuesta. ¿Y cuál va a ser? Estamos en una conjunción. Vamos a sacar su tabla de verdad, la conjunción. Y me dice si es verdadero o falso. ¿Qué va a dar? Verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Qué va a dar? Falso. Entonces mi respuesta es falso. Falso. Y ya está. Eso sería, chicos. Siempre valiendo nuestras tablas de verdad. Muy bien. Ahorita seguimos con nuestro ejercicio número 7. Número 7. Determine la tabla de verdad de bien, me piden esa tabla, ¿verdad?
Hacemos nuestro esquema, solución. Tenemos dos proposiciones, P, O y Q, entonces, no P. ¿Cuál es la principal? Esta matriz principal. Como respuesta, ¿no? Porque va a ser nuestra respuesta. ¿Quiénes van a aportar esa matriz? Este de acá y el de acá. Muy bien, valores, ¿verdad? B, B, F, F, B, F, B, F. Dos proposiciones, 2 a la 2, 4 valores, de verdad. Conjunción. Conjunción. Dos verdades dan verdad. El resto es falso. Muy bien. Neguemos P. F, F, B, B. Esas dos que ven su flecha son las matrices secundarias. Y entonces acá tenemos la condicional. Para que sea falso, porque hay una sola falsa, comienza verdadero y termina siendo un falso. Entonces ahí es falso. Otro caso, verdadero. Y ya está nuestra tabla de verdad. Entonces el primero es un falso y los otros son verdaderos. Muy bien. Continuemos pues con nuestro ejercicio número 8. Nuestro número 8. Dice, determine la tabla de verdad de ¿cuántas proposiciones vemos? Solo una. ¿Quién es? Hay una proposición. Una proposición. ¿Sí? ¿Quién? P. Por tanto, cuando hagamos nuestra tabla, solo va a tener valores, verdadero o falso, P. Y ahí vamos a colocar esto. Bien. Entonces, primero vamos de adentro hacia afuera. Esta es la secundaria que va a ir a esta, que será la matriz principal. Bien. Neguemos al P. Entonces será, vamos a hacerlo con otro lapicero. Oh, perdón, plumón. Falso, verdadero. ¿Y el P quién es? Verdadero, falso. Muy bien, ellos van a hacer que salga en conjunción para que sea verdadero, las dos deben ser verdaderos. Por tanto, esto es falso, falso. Y como yo lo niego, lo cambio a BB. Y esta matriz principal es mi respuesta. Y ya está nuestra tabla de verdad. Muy bien. Nuestro último ejercicio va a ser el número 9. Muy bien. Borramos. Número 9. Número 9. Determine la tabla de verdad. Bien, a diferencia de la anterior, yo veo dos proposiciones. Entonces, tiene proposición P, proposición Q.
BB, FF, BF, BF. Y colocamos P, no P, y no Q. Entonces, lo primero, ¿cuál es la principal acá? La principal va a ser esta matriz principal. Y respuesta. Ahora, ¿de dónde viene? De esta de aquí, que es la matriz secundaria, con esta parte de acá. Entonces, coloquemos la secundaria. Los valores BB, FF. Y si coloca los valores de P, que están acá. Primero aquí, neguemos P. O sea, lo contrario, P. F, F, BB. Neguemos Q, lo contrario de Q. FB, FB. En la conjunción, me voy acá. ¿Cuál es el único caso que es verdadero? Porque ese es el que está subrayado, está enmarcado en verde. Cuando los dos sean verdaderos, saldrá verdadero. Entonces, acá, este es verdadero. Los otros son falsos. Esos dos que son de rojo, matrices secundarias, van a dar la matriz principal. Y es otra conjunción. Entonces, si los dos son verdaderos, será verdadero. ¿Y hay alguno? No, no hay ni uno, porque es verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero. Tendrían que ser las dos verdaderas para que sea verdad. Por tanto, todo es falso. Falso es todo. Todo es falso, ¿no? Todo ahí, todo es falso. Todo. Muy bien, chicos. Entonces, revisemos estos ejercicios para poder resolver nuestra tarea. Muy bien, chicos. Revisen su video.